Consejo Nacional de la Magistratura celebró ayer una sesión de trabajo para la selección de los jueces de la Alta Corte, puntualmente del Tribunal Constitucional. Se han designado las comisiones que presentarán ternas, por decirlo de alguna manera, o más que ternas, un listado de preseleccionados al Consejo Nacional de la Magistratura. Estas informaciones las dio a conocer ayer Frank Soto, que es juez de la Suprema Corte de Justicia y vocero del Consejo Nacional de la Magistratura. También hay que decir que este proceso tendrá un plazo relativamente rápido, pues el 23 de noviembre se acaba el tiempo para presentar oposiciones, se acaba ese plazo. Hay que señalar también el tema de género. Este Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, este que integran el presidente Danilo Medina y el Procurador General de la República, y Frank Soto y Mariano Germán y demás, esta misma integración del Consejo fue la que en la última vez que fue convocado el Consejo modificó el reglamento para incluir el principio de igualdad de género. Sin embargo, esa disposición del reglamento del Consejo no establecía una cuota específica y al final se tradujo en mantener una composición idéntica a la que tenían anteriormente las altas cortes en temas de género. Es decir, al final, tras los movimientos y nombramientos que resultaron en el pasado trabajo del Consejo Nacional de la Magistratura, y a pesar de que el reglamento establecía por primera vez la igualdad de género como el principio, como uno de los principios para seleccionar a los jueces de las altas cortes, lo que resultó fue en la misma distribución de hombres y mujeres en las altas cortes, sobre todo si se considera de forma consolidada, incluyendo tanto la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y también el Tribunal Superior Electoral. Bueno, hay que decir que en el anuncio de ayer y en breve vamos a escuchar esos cortes, porque el senador Paliza hacía un llamado a la población que creo que debemos tomar en cuenta. Se definió, digamos que el calendario de trabajo próximo, ¿no? Se creó una comisión en la que estarán involucrados Reinaldo Pared Pérez, Paliza, José Ignacio Paliza, Josefa Castillo, Jean Alain Rodríguez y Frank Soto como coordinador de esta comisión, y lo que van a hacer es una preselección de las 72 personas que hasta ahora ya cumplieron con los requisitos, fueron propuestas o se inscribieron de manera directa o fueron propuestas por instituciones y organizaciones y que aspiran a ocupar estos cargos en el Tribunal Constitucional. Mientras una comisión está trabajando en la modificación del reglamento de evaluación, porque hay que decir que tenemos dos procesos en camino. Uno es la sustitución de los 4 jueces del Tribunal Constitucional cuyo periodo de permanencia ya se agotó, y no se ha hablado incluso de cómo se evaluarían aquellos jueces que, teniendo todavía edad para permanecer en el Tribunal Constitucional, quieran aspirar a permanecer allí. Tienen la opción. Estos 4 jueces, o bueno, 5 jueces creo. Sí. De los 5, 4, uno sale ya por la edad límite, que es Víctor Gómez Vergés, sí. Y luego los otros podrían optar por permanecer, y se supone que tiene que haber algún tipo de criterio de evaluación para hacer esto. Y de aquí a lo que queda de año, estamos a mediados de noviembre, está pendiente entonces la apertura del proceso para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que ya tienen 7 años, y la Constitución no define incluso el mecanismo a través del cual se haría esa evaluación. Así que el Consejo Nacional de la Magistratura está trabajando en la modificación del reglamento de actuación para identificar cómo va a evaluar y a trabajar con todos estos temas que tiene pendientes. Mientras tanto, la comisión que se anunció ayer, que mencioné hace un momento, hoy se reúne. Esa comisión lo que va a hacer es que va a identificar cuáles serán las personas postuladas que tendrán la posibilidad de ser entrevistadas, y someterá de los 72 un grupo a el criterio del Pleno. Después de que ellos hagan esa selección, lo van a someter al criterio del Pleno, y obviamente tendrán que justificar por qué dejan fuera a otras personas que no serán entrevistadas. Vamos a escuchar las palabras del senador Paliza, porque hace un llamado a la población, tanto él como el magistrado Frank Soto, que creo que debemos tomar en cuenta porque es muy importante. Llamó a la población a participar del proceso para lograr seleccionar a jueces independientes. Sin la sociedad es virtualmente imposible que no
se imponga aquí el deseo de la mayoría que alrededor del Consejo Nacional de la Magistratura se establece. La diputada Josefa Castillo, de su lado, habló de la importancia de la equidad en el proceso, refiriendo que velará por la participación de la mujer en las altas cortes. Que hay muchas mujeres importantes que bien empoderadas, con grandes competencias, que están postulándose, que nosotros estamos postulando, estamos propugnando. Los consejeros también indican... Bueno, ahí escuchaban el reclamo que hace el legislador Paliza, que también fue mencionado por el magistrado Frank Soto a la hora de hacer el anuncio sobre los resultados de la reunión, es que la población tiene que participar. ¿En qué sentido? Bueno, hay una lista de 72 personas que ya fue publicada. Hasta ese momento ninguna de esas personas habían sido objetadas. Ninguna de esas personas había sido objetada. Por tanto, de aquí al lunes, que el Consejo se va a reunir en pleno nuevamente, hay posibilidades de que si usted entiende que hay razones de peso para objetar a una de esas 72 personas, usted puede hacerlo. De igual forma, voy. Entonces, una vez anunciada la preselección, según lo que se informó ayer, ese anuncio se hará el 21. El Consejo se reúne el 19, ahí están 72, y el 21 se anunciará la preselección. Una vez se publique esa preselección, entonces la población todavía tiene chance para objetar a estas personas y hay un plazo de hasta 3 días para hacerlo, es decir, hasta el 24. Y la persona objetada tiene también un plazo de 3 días para entonces responder a esa objeción. Eso no significa que usted, porque a alguien le caiga mal, va a poder someter un documento diciendo no, fulano no puede ir. Creo que ahí hace falta un ejercicio de responsabilidad de los ciudadanos y un ejercicio de responsabilidad del Consejo, que ya lo ha anunciado. O sea, la simple objeción no hace que se caiga la postulación de alguien. Claro. Ahora, se tomará en consideración, se evaluarán los méritos, se tratará de confirmar los datos entregados, y esto, digamos que tiene que ser parte del proceso democrático, ese involucramiento del que hablábamos hace un momento que hace falta en la República Dominicana, que dejemos de quejarnos y solamente quejarnos y que comencemos a involucrarnos. Por lo menos, tómese el tiempo para revisar la lista y obviamente personas más ligadas al ámbito jurídico o que hayan tenido situaciones cercanas con los abogados que se han postulado para este cargo, tendrán mayores posibilidades de tomar acción. Pero los ciudadanos de este país debemos comenzar a involucrarnos en cada uno de esos procesos y tener información de calidad que a usted le permitan decir, fue bueno, fue malo. Comience a averiguar y a conocer quiénes son esas personas que están intentando ocupar un cargo tan importante como ser juez del Tribunal Constitucional. Señalar, Amelia, que el plazo se vence el 23 de noviembre, no el 24, viernes 23, no sábado 24, para la presentación de objeciones a los candidatos o preseleccionados o no, porque el plazo es uno solo. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué? Porque se anunció que eran 3 días, ¿se cuenta el 21? No sé, la fecha que se dio, fue el 23 de noviembre. Ah, ok, perfecto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, señalar que los jueces del Tribunal Constitucional cuyo tiempo, por decirlo de alguna manera, venció y que podían presentar, que no eran todos, presentar de nuevo su postulación para ser reaprobados en un segundo término, de nuevo, para decirlo de alguna manera, no presentaron sus candidaturas y por lo tanto no serán considerados dentro del grupo de personas que se presentan, más de 70 por cierto, ante ese consejo para llenar esas vacantes en el Tribunal Constitucional. También decirles que este Consejo Nacional de la Magistratura viene con reclamos a lo interno de las propias altas cortes. Hay que recordar que a principios de este proceso una parte de la judicatura reclamaba que los jueces de carrera tuviesen representación en el Consejo Nacional de la Magistratura, y eso no era un reclamo ayuno de normativa, porque la normativa aboga precisamente porque los jueces de carrera estuviesen representados en órganos como este. Para ello bastaba con incluir en el Consejo, en lugar de un juez de la Suprema Corte de Justicia, que no lo era,
uno que sí. En este caso sería cambiar a Frank Soto por otro juez de la Suprema que sí fuese de carrera. No podría cambiarse, por ejemplo, a Mariano Germán, porque eso es una disposición taxativa de la norma que dice que quien presida la Suprema debe de estar en el Consejo. Pero la norma, en el caso de Frank Soto, lo que establece es que en adición al presidente de la Suprema deberá haber otro juez o jueza de la Suprema Corte de Justicia que deberá integrar también el Consejo, y es así, pudo haber sido una posición que se llenara con un juez de carrera de esa alta corte, que definitivamente habría sido beneficioso para la composición del Consejo por los conocimientos que implican ser un juez de carrera, y también para la confianza de la población en un Consejo Nacional de la Magistratura que desde el año 2010, cuando se aprobó la reforma constitucional, tiene a la población en duda y en desconfianza, producto de un aumento de la matrícula de 7, que era un número impar y era lo natural, a 8 para agregar otra silla del Ejecutivo, y que por lo tanto deja con mayor fuerza a las fuerzas políticas y partidarias en la selección de los miembros de las altas cortes. Sí, vamos a ver qué pasa en el momento en el que se tenga que evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ahí tendrían que ser evaluados tanto Frank Soto como Mariano Germán. Y vamos a ver si se escucha el reclamo de ese sector de los jueces que han estado solicitando precisamente que haya un cambio en esa composición y que por lo menos tengan un representante, ya que el presidente de la Suprema Corte de Justicia no puede ser sustituido. Hay quien entiende incluso que en medio de ese proceso de evaluación puede haber cambios en la conformación de la Suprema y que hasta puede haber cambios en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Algunos abogados hablan de este tema y vamos a estar pendientes. Como estamos pendientes también de las decisiones que adopta el Poder Ejecutivo. Ayer el presidente Danilo Medina anunció a través de los departamentos de comunicación de la presidencia un decreto en el que se anunciaba que habían sido designados 3 nuevos embajadores. Llama la atención por lo menos 2 de los 3 casos, el de Elías Cerulle, que es un legislador en la actualidad activo y que ahora será enviado como embajador a Turquía y por tanto tendrá que ser sustituido en el Congreso Nacional, lo que plantea una situación interesante. Habría que ver cuáles son esos méritos que entiende el presidente Danilo Medina, que de los que goza Elías Cerulle, como para que su labor legislativa se vea interrumpida para trasladarse a Turquía. Probablemente para el legislador sí puede ser una experiencia beneficiosa, no solamente en términos laborales, sino también a nivel diplomático. Los ingresos económicos son relevantes en muchas de nuestras embajadas y hay un cambio de posición que plantea una situación en el Congreso Nacional. Hay que decir, perdona Amelia, hay que decir también que cuando eso pasa, que me imagino que la gente debe estarse preguntando, ¿qué pasa cuando una persona democráticamente elegida al Congreso deja el curul? Y entonces, ¿quién representa o quién sustituye? Cómo funciona es, que esa persona entrega su cargo al partido y el partido designa una persona en su sustitución. Entonces, eso hay que dejarlo saber claro, también, que ¿no? Históricamente, incluso en las experiencias recientes, esa persona es sustituida por un familiar, por alguien cercano, salvo escasas excepciones, es el cónyuge, es el hijo, es el hermano quien sustituye en el Congreso, y no necesariamente una persona que por su trayectoria, no sé, por su larga hoja de trabajo dentro de la organización política, entonces o dentro de la provincia. O dentro del, pero dentro de la organización política y en la provincia, entonces digamos que goza de los méritos, no. Se queda como si fuera un asunto familiar, como parece que es un asunto familiar, la designación de Maybe Sánchez como embajadora en Alemania. He buscado en diferentes archivos y no encuentro la hoja de vida de la señora Maybe Sánchez, quien era la esposa del ex embajador Rafael Calventi, quien falleció recientemente, que a su vez es la madre del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Maybe Sánchez es la madre del Procurador Jean Alain Rodríguez. Y obviamente entonces quien falleció, el señor Calventi, era el padrastro del procurador. Llamo la atención sobre este tema precisamente por lo que acabo de observar. Esta designación parecería más un asunto de herencia
porque, insisto, he buscado el desempeño profesional de la señora Sánchez y no encontré nada. Pero además es la esposa del fenecido embajador, entonces es como, bueno, entonces lo sustituye su esposa. Esto es preocupante cuando se ve y se observa que el Estado podría funcionar de esta manera. Eso no quiere decir que una persona con cualidades profesionales relevantes, por ser esposa o esposo de alguien, no pueda ocupar otro cargo. Yo creo y defiendo incluso eso cuando se cuestiona si hermanos o hermanas están en otra cartera del Estado, siempre y cuando se pueda demostrar que profesionalmente esa persona tiene las cualidades, nadie nace pegado. O sea, que usted puede desarrollar su carrera profesional y yo la mía, y ambos crecer dentro de una organización política y tener oportunidades dentro de una estructura de gobierno, a menos que se pueda demostrar que en realidad las razones del ascenso están más vinculadas a un asunto de compañerismo partidario que de méritos. Entonces, ¿qué es lo que preocupa de esta designación? Lo que acabo de decir, que todo apunta hacia la designación del esposo del embajador, la esposa del embajador que falleció. En adición a eso, estamos hablando de la madre del Procurador General de la República y hemos insistido en la necesidad de un Ministerio Público Independiente por razones como estas. Cuando el Procurador General de la República decide paralizar las que fueran sus aspiraciones políticas a través de su página web porque es designado en esa posición, sigue siendo el mismo ser humano que aspira probablemente incluso a ser candidato a la presidencia en un futuro. Por lo menos eso es lo que muestra sus hojas, su planificación cuando estaba en el CIRD y su proyecto político. Y las acciones que adopta el Procurador General de la República, su comportamiento incluso en muchas ocasiones, lo alejan de ser una figura que aspira a crecer en el ámbito jurídico y lo acercan más hacia una persona que quiere promoverse políticamente. Entonces, cuando tú lo ligas con su crecimiento profesional internamente o su crecimiento político dentro del Partido de la Liberación Dominicana, como miembro del Comité Central, al que tiene las aspiraciones o que aparenta tener las aspiraciones que acabo de mencionar, cuya madre entonces la designan como embajadora ahora en Alemania, uno se pregunta qué nivel de independencia puede tener a la hora de involucrarse en casos en los que los mismos miembros de su organización política están siendo juzgados por casos de corrupción tan relevantes como el caso Odebrecht. En nuestro país seguimos teniendo digamos que mucha incertidumbre con relación al resultado final de este tipo de casos. Y son situaciones y vínculos como estos lo que hacen que uno se lo pregunte todos los días. No se puede entender que en nuestro país a Joao Santana no se le haya investigado y los contratos del Poder Ejecutivo los hayamos mostrado en múltiples ocasiones y se haya entendido desde incluso compras y contrataciones que no se puede ejecutar ninguna acción con relación a lo evidente. Contratos cuestionables firmados por el Poder Ejecutivo con las empresas de Joao Santana y aquí pasa absolutamente nada. Compras y contrataciones te dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las acciones? Cámara de Cuentas, que aquí nadie revisa nada. Que se haya decidido que Punta Catalina, con Punta Catalina no hubo corrupción, que es la obra que se construye en este gobierno. Cuando uno se encuentra con hechos como esos, no puede evitar vincular otras situaciones de carácter político con las acciones que se adoptan desde el Ministerio Público para que ocurra lo que acabamos de decir. Que se trate con mano muy tibia al Poder Ejecutivo y a veces bastante fría, como si nada hubiera ocurrido, cuando en otras naciones del mundo se ha investigado absolutamente todo el mundo en los casos de corrupción de esta magnitud, como el caso de Odebrecht, donde, señores, Odebrecht trasladó el Departamento de Operaciones Estructuradas para República Dominicana porque tenía garantías para eso. Reportes de prensa internacionales muestran cómo las cuentas de las empresas de Joao Santana recibieron recursos de los que posteriormente se pagaron en Perú. Pero aquí Joao Santana no hizo nada. Aquí Punta Catalina no fue la única empresa, la única obra de las 17 involucradas en estos 14 años que no se construyó con corrupción. Entonces, uno se pregunta si podemos seguir viendo el Estado de esta manera.
Amelia, mencionabas que las aspiraciones del procurador habían sido detenidas y mencionabas un tema de una página web. ¿Te referías a alguna declaración puntual que se hizo a través de por la vía electrónica o porque no, o sea, no, para saber por qué? El procurador tenía una página web de su ya entendí, como que ya no está arriba. Dice que la página web es, por lo menos la última vez que entré, decía que no estaba en uso, que estaba, digamos, que suspendida la página. Porque, y eso es un síntoma, naturalmente, ya entendí. No, porque había asumido las funciones como procurador y evidentemente entonces como que paralizaba ese proyecto, pero es un proyecto político. Un proyecto político. Porque también hay que decir, ya como en el ámbito institucional, que lo que habría correspondido en base a la ley es que una persona que tiene una trayectoria política y partidaria como la que tiene el Procurador General de la República y que va a asumir una función de esa naturaleza con la delicadeza que implica tener vínculos políticos dentro del sector justicia, lo lógico es que habría solicitado al menos una licencia del Comité Central de sus funciones políticas, como sí lo han hecho otros incumbentes anteriores de la Procuraduría General de la República que también han tenido vínculos políticos, porque mientras ese cargo sea de libre nombramiento y remoción, los vínculos políticos van a ser inevitables. Entonces, una habría esperado que esa solicitud de licencia o esa solicitud de suspensión temporal habría llegado a las autoridades partidarias o por lo menos a la directiva del Partido de la Liberación Dominicana y por lo menos a la prensa no trascendió. Es decir, nunca vimos una carta del actual Procurador General de la República solicitando un cese formal de sus funciones dentro de, por ejemplo, el Comité Central del cual es miembro. Lo que habría requerido o lo que habría implicado o lo que implica, mejor dicho, que actualmente él es un miembro del Comité Central en funciones, ejerciendo las funciones, hasta tanto eso formalmente no cesara. Y naturalmente eso es un tema, uno de los puntos que preocupan en cuanto a la unión de la política con el sector justicia. De nuevo, el problema de la unión entre el sector justicia y la política es un problema estructural. Esto no es un problema de un incumbente, ni de una gestión, ni de un partido, porque cuando otros partidos han estado en el poder, el problema ha sido el mismo. ¿Por qué? Porque la estructura que han diseñado los propios políticos puntualmente en el poder legislativo, auspiciado por el poder ejecutivo, es garantizar que quien vaya a perseguir o a investigar sea una persona cercana al poder partidario. Y para eso, ¿qué han hecho? Han constitucionalizado el libre nombramiento y remoción del titular de la Procuraduría General de la República, constitucionalizado. Eso quiere decir, ningún otro ministerio tiene escrito en texto constitucional que solo el presidente puede designar y remover al Procurador General de la República. Con eso se amarra al Ministerio Público hasta su más alto nivel y se le entrega amarrado al Poder Ejecutivo, que es un poder eminentemente político, no necesariamente técnico, como sí puede ser el Poder Judicial, por ejemplo. Entonces, además de ese tema de libre nombramiento y remoción, luego tenemos la incidencia de esas dos figuras en el Consejo Nacional de la Magistratura y por lo tanto en la selección de quienes tendrían la última palabra en los casos de administración de justicia. Al final, estos temas que resultan en una carta de suspensión de funciones, en una carta de licencia, que parecería una sencillez, en una normativa de línea y media en la Constitución de la República, en una composición del Consejo que pudo haber sido integrado con un juez de carrera y no fue integrado con un juez de carrera, sino con uno que no había hecho carrera dentro del Poder Judicial, etcétera. ¿En qué resulta? En una desconfianza inmensa por parte de la población en el propio sector de justicia, y por eso las marchas contra la impunidad, por eso la desconfianza en la investigación del caso Odebrecht, por eso la desconfianza en el sistema de sanciones, todo eso porque la política no saca el dedo de donde tiene que sacar, lo que es de la justicia.